Muy buenas tardes, muy buenas tardes Latinoamérica, muy buenas noches ya casi aquí en España, donde nos encontramos con nuestro gran invitado del día de hoy para hablar un tema muy interesante como es mediación. Estaremos con el economista Juan Martín Menoyo de aquí de España y bueno, es un placer para nosotros volver a conectarnos después de mucho tiempo por capacidades de motivación al máximo que tiene un nuevo enfoque en este 2025, como es el desarrollo aparte del personal profesional también, para todos los profesionales que quieran incursionar en este sector, que quieran escuchar un poquito más de este tema, también de la resolución, de la gestión de conflictos. Mi nombre es Ronald Perscott, director de Motivación al Máximo, y estamos aquí nuevamente felices de poder compartir con ustedes esta transmisión. Estaremos 30 minutitos dialogando sobre el tema con la persona invitada que tengo el día de hoy. Y bueno, le doy pase a Juan Ramón, un gusto, aparte de profesional, es un gran amigo mío, así que estoy encantado de que podamos compartir esta experiencia que ya la habíamos conversado anteriormente, pero que no se concretaba y bueno, al fin se pudo concretar, ¿no? Juan Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo, de estar en este programa de motivación al máximo y la verdad es que creo que es un tema muy interesante. Bueno, también quería, en primer lugar, felicitar a todas las mujeres, a todas las mujeres del mundo, que son nuestras madres, nuestras hermanas y sobrinas, primas y bueno, bueno, que se siga avanzando para conseguir una igualdad real, ¿no? En derechos, ¿no? Que se está avanzando. Y Claro que bueno, yo sí, es que es así. Yo creo que, claro, como hacemos este programa el 8 de marzo, creo que hay que decirlo. Claro que sí, Juan Y Ramón. bueno, Estamos encantados de poder estar contigo, pero has dado un punto muy importante, como es también felicitar a todas las mujeres en su día, el Día Internacional de las Mujeres, luchadoras, corajudas, amorosas, guerreras que salen adelante por nuestro país, por nuestro mundo y por ellas mismas, ¿no? Que luchan cada día por sus derechos y que sea una sociedad más igualitaria. También un abrazo a la distancia, claro. mi querida madre, una gran y valiosa mujer. Bueno, Juan Ramón, estamos hablando justamente para tocar el tema el día de hoy de mediación, el cual lo coordinamos previamente. Hay una pregunta muy interesante, como es esta que te pongo aquí en pantalla y para todos los espectadores que nos escuchan desde cualquier sitio del país y del mundo. ¿Qué es el conflicto? Quisiera que detalles al respecto. Yo diría, bueno, que el conflicto, dicho de manera rápida y fácil, es una discrepancia o un desencuentro entre personas, grupos, asociaciones, organizaciones y que, claro, eso no es una cosa normal que tiene que ver con las formas distintas que podemos tener cada uno de ver el mundo y los intereses que podemos tener distintos, ¿no? En un momento dado de la vida, ¿no? La cuestión, claro, a veces confundimos el concepto de conflicto con una, con una situación en la que ya pues hay violencia, hay desencuentro, hay incomunicación, hay ya una intención o una necesidad de tener que ir a un juzgado, a que un juez decida sobre el conflicto que tenemos, ¿no? Entonces, la cuestión es que el conflicto, yo entiendo que no es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que intentar tener es las herramientas para poder gestionarlo. E incluso un conflicto a veces, si se explicita, vamos a poder conseguir avanzar socialmente en el momento en que las partes que intervienen cada uno de ellos puedan expresarse, puedan decir cuáles son sus necesidades y puede haber una comunicación, un diálogo y bueno, y un proceso
para mejorar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Claro, podemos hablar de grandes conflictos, pero también, pero también yo me dedico más a los conflictos del día a día, del ruido que mete el vecino de arriba, del problema con las mascotas, del problema con un local de ocio nocturno, ese tipo de cosas. Temas familiares, ¿no? Que son también cuestiones a veces que se escalan demasiado, ¿no? Pues esto Claro es lo que que yo sí, diría Juan de... Ramón. ¿Cómo Justamente ves tú? vivimos, ¿no? En una sociedad de conflictos, a pesar Sí, del día a día que muchos trabajadores, personas de familia, ¿no? Personas que se dedican a distintas profesiones, no escapan de los conflictos. Yo no, estoy trabajando actualmente en calidad de servicio al cliente y me encuentro también con personas que me comentan sus casos personales, sus problemas y los conflictos que se viven a diario, ¿no? Es un tema que si lo tocamos a profundidad nos vamos a encontrar también con esta parte emocional, ¿no? ¿Cómo lo manejas de esta forma? ¿Te encuentras con estos tipos de personas a diario en tu profesión sí, actualmente? claro. Es la cuestión emocional es la primera cosa que hay que dirimir y que se tiene que se tiene que tiene que aflorar para luego poder abordar pues el desencuentro, las discrepancias o el problema que hay entre las partes y podamos llegar a las necesidades, ¿no? Porque a veces cada parte está en una posición inicial que tiene más que ver pues una cuestión emocional, con el impacto que ha tenido para el personal que ha tenido ese desencuentro, las consecuencias que ha tenido para cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser complicado a veces, ¿no? Y para eso hace falta un mediador que ellos detecten bueno, teniendo primero claro sus emociones y sus sentimientos, que lleguen a cuáles son sus necesidades reales. Sí, Eso es un tema que... justamente. Sí, Sí, dime, disculpa que dime. te interrumpa, pero justamente aparte de lo que estás comentando, has hablado del mediador, del papel del mediador. Hay una pregunta que, aparte de lo que estabas comentando, quisiera que respondieras al público, que seguramente también se lo plantean. ¿Qué es la mediación y cuál es el papel de la Sí, mediación? sí. Sí, la mediación es básicamente que una persona, un tercero neutral a las partes que tienen el conflicto interviene para facilitar, básicamente es para facilitar la comunicación entre ellos, ¿no? Y bueno, uno de los objetivos, claro, es llegar a una resolución o que se llegue a un acuerdo. Pero yo diría, claro, aquí voy a dar mi cosecha personal y bueno, lo que otros mediadores también opinan, ¿no? Que es más importante que llegar a un acuerdo es consolidar una relación, o sea, o a veces lo que hay que hacer es repararlo, ¿no? Repararlo reparar y consolidar un vínculo pensando en el futuro, ¿no? Si estamos hablando de un conflicto familiar, claro, si en 2 sesiones conseguimos firmar un acuerdo para la custodia, el convenio de regulación de divorcio y demás, pero las partes no lo madurar lo suficiente, no se ha trabajado las relaciones, la comunicación entre ellos, la confianza, no se han dicho las cosas que se tenían que decir con educación, sin insultarse, pues lo que ocurrirá es que ese acuerdo puede no servir para el futuro, puede ser papel mojado, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, el papel de la mediación es crear un espacio seguro en el cual pueda, partiendo de las emociones y de los sentimientos, que es muy importante expresar, cada parte pueda llegar en ese espacio seguro a expresar sus necesidades y escucharlas del otro. Y en ese punto, pues puede haber o sea, se puede llegar a una mejor comunicación en la cual cada uno pueda pedir al otro o pueda expresar lo que necesitaría de la otra parte, ¿no? Entonces ahí pues se puede llegar o no a un acuerdo. Ya repito que lo más importante en mi opinión es poder construir una relación que pueda ser
que pueda ser duradera, ¿no? Muy bien, muy bien. Interesante todo lo que mencionas. Y también estás hablando algo que yo también, por mis años de experiencia, he podido desarrollar, también el nivel de la comunicación, ¿no? Cuando hay una comunicación, por ejemplo, Claro, asertiva, una comunicación efectiva, en exacto. este caso, y poder hablar de Escucha tener activa, también muy empatía, ¿no? importante. Empatía, ¿perdón? Sí, 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 totalmente. O sea, la empatía es fundamental eh, que, que pueda existir entre las partes, pero claro, la mediación es fundamental, ¿no? Que no quiere decir que tú compartas lo que está diciendo cada parte que está involucrada, pero que estás sintiendo, o sea, o estás entendiendo desde dónde lo dice y por qué lo dice, ¿no? Claro, Más o menos lo claro, de ponerse en los zapatos. sí, 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 sí. Y luego es muy importante también el tema de que el mediador no propone soluciones. El mediador facilita que las partes puedan llegar a una solución o puedan mejorar su comunicación y que en un futuro se entiendan mejor, ¿no? Pero el mediador no es el que propone las soluciones, entonces, si no sería un conciliador, que bueno, que es un proceso que también puede existir para, como digamos, una resolución alternativa de conflictos distinta de la mediación, que también estaría bien, sobre todo en casos en los que la gente no entiende que necesita a alguien que sepa de leyes o que sepa de cuestiones patrimoniales o de cuestiones, lo que sea, de urbanismo o de tema de vivienda para poder llegar a una solución. Pues hay casos que igual sí. Es muy claro, en este tema de resolución alternativa de conflictos puede haber muchas casuísticas y puede haber situaciones en las que igual es importante que, que además de mediador, o sea, que sea también un conciliador, o sea, que pueda aportar un consejo y proponer una solución, ¿no? Claro, mira, qué importante lo que haces y lo que dices también, porque uno interpreta, ¿no? La mediación como un punto medio, como un enlace a que se pueda dar una solución, pero como tú dices, no se Sí. propone en cierta medida la solución concreta o en qué pueden llegar a No. solucionar el tema, el conflicto, pero eres un enlace también para escuchar las dos partes y de que también se Claro, entiendan y puedan ayudar entre ellos también a poder solucionar el tema, ¿no? claro. Por ejemplo, si tú eres, por ejemplo, un caso, ¿no? De una familia que están discutiendo los temas a profundidad, ¿no? O dos personas de familia, o esposo, lo que sea, y también escuchas a las dos partes y cada uno te va a dar su punto de vista, pero en realidad al Claro, final los que se conocen a cierta profundidad y los que han vivido juntos son ellos, son los que saben cuáles son claro, sus errores, sus defectos y sus virtudes, ¿no? sí, Entonces a ti te costaría pues tener una vida al lado de ellos para poder entenderlos al claro. 100% y poder dar una solución, cosa que no haces hasta La, cierto punto, pero eres la la, mediación, ¿no? claro, la cuestión es, además de que lleguen a un acuerdo durante el proceso de mediación que tú estás llevando, que consigas transmitirle y aportarles las herramientas que pueden tener, que les pueden servir en el futuro para gestionar posibles conflictos que surjan relacionados con ese o con otros. Claro, Claro que sí. porque la cuestión aquí, cuando hablamos de empoderamiento, aquí lo que se trata es de que las partes, o sea, bueno, las partes, y podemos hablar de la ciudadanía en general, tengan las herramientas para poder gestionar sus conflictos, sin tener que, digamos que, delegar eso en un juez o en una denuncia a la policía, o recurrir a abogados que puede que acaben en juicio o no acaben en juicio. Entonces, incluso tampoco el mediador es un facilitador, ¿no? Entonces, lo ideal sería que en los procesos siguientes o las situaciones de desencuentro o discrepancias siguientes que se produjeran, no hiciera falta un mediador. Claro que sí. Bueno, hay una pregunta también aquí que te quisiera hacer Sí. para que contestes o respondas a todos los televidentes virtuales, ¿no? A todas las personas que están conectadas Sí. y que posteriormente también escucharán el video, estoy seguro que sí.
el Claro, directo. ¿En qué cosas se puede utilizar, en qué casos se puede utilizar la mediación y en cuáles no? ¿No? Hay casos que se ajá, pueden utilizar y no. Y también podríamos enlazar, ¿existen otros métodos alternativos de resolución de conflictos? sí, sí. Bueno, pues por ejemplo, en casos donde ha habido un delito grave, por ejemplo, eh, claro, ahí no, uno de los requisitos, aparte de la neutralidad y la voluntariedad de la mediación, otro de los requisitos es que tiene que haber un equilibrio entre las partes. Entonces, si hablamos de un agresor, pues un agresor sexual o alguien que ha agredido a alguien, lo que sea, ahí no hay un equilibrio. O sea, en principio no se puede hacer una mediación formal con dos partes en la que, bueno, pues el mediador ejerce de facilitador porque hay un desequilibrio de poder por el hecho que se ha producido, ¿no? Sí se podría hacer si el agresor o el victimario está dispuesto a reconocer el daño causado y la víctima está dispuesta pues, a que ese agresor le pueda hacer ese reconocimiento, pues sí podría hacerse un proceso de reparación del daño restaurativo. Pero esto, digamos, esto ya sería sería un proceso distinto que está relacionado con la mediación y tiene herramientas similares, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, en esos casos no, sobre todo pues cuando no hay equilibrio equilibrio entre las partes, ¿no? Y no hay que olvidar que la mediación es siempre voluntaria. Entonces, no se puede ir a la mediación con un objetivo pues de simplemente alargar el tiempo de cara al juicio o por otros intereses. O sea, o sea, la mediación es voluntaria y las partes se tienen que responsabilizar del proceso. No se trata de que el mediador les busque una solución y les lleve a la solución, ¿no? Lo que hace el mediador es crear un entorno seguro donde se puedan expresar, y el mediador fundamentalmente lo que hace es hacer preguntas lo más abiertas posibles y a veces circulares también, para llegar a un punto en el que se puedan encontrar y puedan, bueno, y puede haber un mejor entendimiento, ¿no? Básicamente. Y respecto a lo segundo, sí, hemos hablado antes de la conciliación, que básicamente es también una facilitación, pero en el cual el conciliador no se limita solo a facilitar o a facilitar el entendimiento de las partes, sino que también propone soluciones como experto que es en el tema que se está tratando, ¿no? Luego, bueno, hay también negociación, o sea, puede haber una negociación directa entre las partes, puede haber arbitraje, o sea, hay distintas fórmulas que se llaman alternativas de resolución de conflictos. Se refiere con alternativo a llegar a los tribunales, ¿no? Yo lo que he visto muy a menudo es, en las mediaciones que he intervenido, es que no... o sea, lo que he visto es que los casos que me llegan están ya muy escalados, digamos. O sea, que ya la gente recurre a la mediación cuando incluso haya habido denuncias previas, cuando la comunicación se ha roto, ha habido violencia verbal, etcétera, ¿no? Entonces, es muy complicado y ahí lo primero que hay que hacer es desescalar, ¿no? Y luego yo mencionaría las prácticas restaurativas, que es como un concepto más amplio, que están centradas en, bueno, lo que hablábamos antes de cuando hay un daño, hay una víctima y un victimario, un agresor y un agredido, hay una serie de, digamos, de fórmulas para, digamos, reparar ese daño, siempre y cuando haya voluntariedad por parte de las partes y demás. Pero, digamos, es que no es exactamente un conflicto entre partes, sino que ha habido, digamos, un daño. A veces son daños cruzados, los dos son agresores y agredidos, ¿no? Entonces es un proceso un poco distinto, pero está relacionado. Y luego está la cuestión de que las prácticas restaurativas se pueden aplicar en un sentido proactivo, digamos, que quiere decir que no se interviene, o sea, no se realizan cuando ha surgido un conflicto, sino que lo que hacen es generar herramientas, o sea, facilitar herramientas
por ejemplo, a una comunidad de vecinos, a un barrio, a una asociación vecinal, en una empresa también, para que haya un buen ambiente, pues una buena convivencia, una comunicación, se conozca a la gente. Bueno, se puede hacer, por ejemplo, a través de los círculos de palabra, círculos de paz, y lo que se consigue con eso es cuando no se consigue que no haya conflictos, pero lo que se consigue es que haya una comunicación entre las partes y digamos, sí, unos vínculos que hacen que la gestión del conflicto sea mucho más fácil. Dicho así, Muy digamos, bien, muy interesante sucinto. todo lo que abarca, ¿no? El tema de la mediación y la función también Sí, del mediador. Es y muy... luego está habiendo mucha especialización en cuanto a Ujú. mediación pues, escolar, mediación sanitaria, Mira, mediación comunitaria, mediación familiar, por supuesto que es una de las ya, más ya, importantes. muy bien. Mm. Bueno, Juan Ramón, es muy interesante el tema. Nosotros hablaríamos sobre estos temas y Sí, podríamos también tener casos, ¿no? De personas que se puedan conectar y explicar, o si hay algún sí, tema, alguna sí, por pregunta sobre supuesto, este tema. Estamos abiertos a totalmente, también sí, a responder cualquier interrogante que tengan por el chat. Ahí sí, la pregunta aparecerá en pantalla si es que claro. desean pertinente poderla hacer, y nosotros la mostraremos y responderemos con mucho gusto, y especialmente Juan Ramón Mm. Martín Menoyo, que está aquí en directo desde España para todo el mundo, ¿no? Estamos hablando sobre este tema tan interesante como es la mediación. Hay una cuarta pregunta, porque el Sí, tiempo es corto, como dicen, ¿no? Pero es sí. valioso. Y se nos va el tiempo, así que quisiera hacerte dos preguntas más. La cuarta sería, ¿cuáles son las herramientas principales que usa el mediador para gestionar los conflictos, ¿no? Mm. Vale, pues hemos hablado un poco de ellas, pero básicamente la empatía Profundizar, sí. a la hora de ponernos en los zapatos de cada una de las partes, ¿no? Que no quiere decir estar de acuerdo con las posiciones de cada uno, los sentimientos de cada uno o lo que ha hecho cada uno, pero sí saber un poco de dónde vienen todas esas actuaciones, ¿no? Es muy importante la escucha activa. O sea, la escucha activa claro, es más que estar supuestamente atento a lo que está diciendo la persona, es mostrar eso con el cuerpo, o sea, con el lenguaje no verbal, con el lenguaje verbal, asintiendo, parafraseando, que quiere decir, digamos, haciendo de las cosas importantes que se va transmitiendo, hacer pequeños resúmenes, pero quitándole un poco la carga negativa o lo que pueda haber de agresividad o de descalificación para, digamos, reforzar las cosas que se entiende que son importantes de cara a facilitar la comunicación, ¿no? Es muy importante eh, utilizar las preguntas lo más abiertas posibles, que no sean muy condicionantes. O sea, la neutralidad es fundamental en el mediador. Entonces, a veces con las mismas preguntas se puede perder la neutralidad, aunque tú no propongas soluciones, porque eh, si las preguntas parten de cómo ves tú el conflicto y entendiendo que les quieres llevar al punto que tú consideras que tendrían que llegar, pues está desviando, ¿no? Porque del objetivo, porque tú realmente lo que tienes que hacer es intentar que se entiendan y que ellos mismos sean capaces, se empoderen lo suficiente como para llegar a una solución, ¿no? O para entenderse mejor y poder llegar a acuerdos en el futuro, básicamente. Claro que sí. Eso sería. Y la comunicación no violenta, muy importante. O sea, Muy bien. rebajar la agresividad. Bueno, la comunicación no violenta es que la parte se conecte con sus sentimientos y después con sus necesidades. No tanto en calificar al otro, ¿no? Y que así también luego pueda conectar con las necesidades de los demás, ¿no? Bueno, se hace una analogía entre la jirafa y el chacal, ¿no? Y la jirafa, digamos que es digamos que es el papel de la parte que intenta conectarse con sus sentimientos lo primero y luego con sus necesidades y luego con las del otro.
y el chacal, digamos, está más en el juicio, mezcla los hechos con los juicios, o sea, con sus propios juicios, no los distingue, descalifica. Entonces, no es que, bueno, hay personas chacal y personas jirafa, sino que todos podemos tener momentos en los que estamos en el lado este del chacal, ¿no? Y entonces, bueno, también eso es el papel del mediador también o del facilitador para, digamos, explorando todo eso, pues todo lo que te están comunicando, digamos, que salgan de ese, digamos, de ese punto en el que están cerrados a buscar soluciones y más que cerrados a buscar soluciones, cerrados a, a indagar sobre cuáles son sus verdaderas necesidades, ¿no? Claro que sí. Empezando por las propias para luego poder escuchar las otras, ¿no? Que eso no quiere decir que luego que coincidan, pero si se ha llegado a ese paso, es más fácil que luego puede decir, pues yo necesito esto, pero tú necesitas lo otro. Bueno, vamos a ver qué fórmulas podemos llegar imaginativas, ¿no? De iniciativa de las partes para arreglar la situación respecto a lo que había, ¿no? Una cosa muy importante de mediación es cuál es la alternativa a no ponerse de acuerdo, ¿no? Mejor alternativa al acuerdo. Yeah. Claro, cuando planteas eso dices, bueno, pues igual tenemos que hacer un esfuerzo un poco mayor. Claro que sí, claro que sí. Como en cualquier situación que aparece en la vida, si no lo queremos llevar, ¿no? Al extremo, siempre, sí, como dicen, siempre habrá un espacio para poder dialogar, conversar, claro, y llegar a un acuerdo sin que se tenga que llegar al caso extremo. Pero bueno, existen también casos extremos donde pues claro, se rompe el vínculo entre las dos personas y es ya otro tema, ¿no? Hay una quinta pregunta, ya para ir finalizando este directo, que como digo, el tiempo es corto, pero sagrado, y nos encantaría poder estar aquí dialogando y profundizando en el tema, y estoy seguro que hay muchas personas que les interesa. Pero bueno, estamos programados para este directo con cierto tiempo. Y hay una quinta pregunta. ¿Nos podrías poner un ejemplo de un conflicto y cómo lo gestionarías como mediador? Siempre los ejemplos son valiosos, ¿no? Claro. Pues bueno, vamos a poner un ejemplo. El vecino de arriba, que en un momento dado, un día que tú no estás precisamente en tu mejor momento, pone la música a tope, ¿no? Digamos. Entonces, claro, ahí ¿qué pasa? Pues que cada uno está viviendo esa situación de una manera distinta, ¿no? El que pone la música a tope, pues está disfrutando de su día con amigos seguramente, bailando y no está pensando, o sea, en ningún momento ha pensado que la música esté demasiado alta, ¿no? Y el de abajo, pues piensa que es un abuso, que seguro que se está dando cuenta y que no tiene ninguna consideración hacia él y tal. Y que encima tienen unos niños pequeños que se van a despertar y que el día siguiente se tienen que levantar muy temprano porque tienen que ir a Sodoma, ¿no? Entonces, claro, ahí está el primer problema de cómo puedes digamos, conectarles con las necesidades de la otra parte, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues se trata un poco de que vean, de que cada uno escuche a la otra parte. Yo normalmente siempre hago sesiones individuales. En estos casos que parecen, bueno, que no son grandes conflictos, pero a veces se llega a situaciones casi o sea, pues que se recurre a la policía, denuncias, y, o sea, se pierde totalmente la comunicación si existía y demás, ¿no? Entonces, se trata yo hablaría primero con ellos para detectar un poco cuáles son sus circunstancias. A veces hay otras circunstancias personales que hace que pues que la parte, pues eso, que pues por ejemplo, que se ha visto afectada por el ruido le moleste más, etcétera, ¿no? También el que pone la música alta, pues puede ser que haya unas circunstancias que hacen que esté más despreocupado en ese momento, o puede que haya pasado algo entre... O sea, todo esto no hay que presuponer, hay que intentar
pues indagar y que, bueno, pues que ellos primero hacen una sesión individual y luego ponerles en contacto, ¿no? Claro, yo en estos casos siempre pienso, digo, todos hemos en algún momento hecho más ruido del que debíamos y también lo hemos sufrido. Lo que pasa es que cuando tú eres el que metes el ruido, no piensas, no piensas en el momento que tú te quejaste, o el que se queja no piensa en el momento que lo puso, ¿no? Entonces, circunstancias es muy importante, pues eso, conectar, que, que, que cada uno exprese cómo se ha sentido en esa situación, cómo le ha afectado y ver lo que necesitan del otro, ¿no? Ver lo que necesitan del otro. Realmente, en este tipo de casos, ¿qué ocurre? Hay un problema, nuevamente, que no se han llevado bien por el asunto, no ha habido comunicación, que tuviera otro conflicto anterior y que no se solucionó, ¿no? Claro que sí. ¿Qué hubiera ocurrido si la relación hubiera sido cordial? Pues que, bueno, pues joder, ya está el Manuel otra vez con sus amigotes haciendo fiesta. Bueno, voy a subir y darle un toquecito. Y ya está. Y se soluciona así. E incluso el día que te bajas del ascensor con él y le haces bromas sobre la fiesta y tal. Pero si la relación es inexistente, que muchas veces no es que se haya deteriorado, sino que los vecinos no se conocen, ni el que vive arriba, ni el que está en la puerta al lado, pues entonces eso es mucho más complicado. Pero si pensáramos cómo sería si hubiera unas dinámicas en esa comunidad en la que los vecinos se conocieran entre sí, ¿no? Yeah. Eso es algo que se comenta que existía más antes, ¿no? Que ahora es más difícil de encontrar. Pues, y que tuvieran como un cierto vínculo personal, ¿no? Hay prácticas que se podrían aplicar, ¿no? De lo que hablábamos antes de las restaurativas proactivas, como círculos y tal, que podrían ayudar para que existiera un vínculo mínimo para que facilitara que estas situaciones se pudieran gestionar de una manera mucho más fácil. Porque en realidad no es una gran cosa, ¿no? Pero, ¿por qué escalan estas cuestiones? ¿Por qué acaban en la policía, en mediación o en un juzgado? Pues en muchos casos, bueno, puede haber situaciones también que, bueno, pues que sean puntuales, que haya pasado algo muy grave y tal, pero fundamentalmente por la falta o por la inexistencia o la carencia de un vínculo suficientemente sólido entre los vecinos. Muy y yo creo que eso es interesante. algo que habría que abordar. Y luego yo diría también, bueno, claro, si hablamos de conflictos más globales, ¿no? Que hemos hablado del Día de la Dona y tal, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, claro, eso es un conflicto estructural, global, que tiene que ver con unas estructuras, bueno, en la que se partía del hecho de que la mujer estaba subordinada al hombre o a las necesidades de los hombres, y se ha ido avanzando en ese sentido, pero hay cosas que permanecen. Y entonces, claro, o sea, somos personas y todos tenemos madres, madres que tienen hijos, abuelas, primas y demás, ¿no? Pero creo que es muy importante que podamos transmitir ¿no? Pues, por ejemplo, reconocer que se ha avanzado, ¿no? Que es un hecho, ¿no? Que se ha avanzado en los últimos años o décadas, y también que queda mucho por hacer, ¿no? Y reconocer pues las cosas en las que nos seguimos comportando mal o que no tenemos en cuenta, o sea, que nos sale ese tic que viene bastante, digamos, patriarcal, que viene de pensar que las mujeres están a nuestro servicio, lamentablemente, y bueno, y seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Y bueno, como en eso, otros muchos conflictos, o sea, situaciones que hay conflictos, claro, hay conflictos en la sociedad porque hay intereses, formas de ver el mundo distintas, intereses distintos, y bueno, pasa con el tema de la vivienda, que lo hemos abordado aquí en Salou, ¿no? Pues el problema que hay con el acceso a la vivienda y demás, ¿no? Y que claro, pues no lo ve igual un propietario que tiene un par de 2 o 3 pisos y se plantea alquilar uno, que una familia que vive en una habitación, o la gente, o un chaval joven que se quiere ir de su casa y conseguir un alquiler barato, ¿no? Claro.
tiene que haber canales para poder tratar ese conflicto que se plantea y, bueno, reconocer que existe y, bueno, poner los medios para... A veces es muy importante la cuestión personal de la que hemos hablado, de que verte cara a cara con la persona que dices, mira, este es el propietario, este es el banco, que al final el banco, los responsables son personas también, que, bueno, que tienen un trabajo, que tienen que cobrar, que les asignan unos objetivos y demás. El banco, el de la inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante esto. Que haya un marco donde se puedan tratar esos temas y que haya comunicación y que cada uno pueda expresar sus necesidades, ¿no? Bueno, pues Juan Ramón, se nos ha ido el tiempo rápidamente, es un tema súper interesante. Sí, vivimos, ¿no? Las personas se habrán podido dar cuenta que también de repente recuerdan hablando de este tema, recuerdan sus casos personales, ¿no? Cómo lo solucionaron, cómo lo vivieron, qué aportaciones hicieron. También tiene que ver algo que me ha gustado mucho que toques y hables, es el grado de conocimiento de las personas, ¿no? Si las personas que entran en conflicto se conocieran un poco más, aquellas personas que, por ejemplo, de los vecinos que hablan, ¿no? De repente no se conoce uno con otro, pero si fueran amigos o algo por el estilo, pues habría un poquito más de empatía y de comprensión y de conversación y de comunicación, ¿no? De escucha activa. Sí, Entonces hay mucha diferencia entre esto y por eso existe el tema de la mediación, el tema del mediador, el tema del juez, el tema de la persona que pone orden, ¿no? En un campo de fútbol podemos ver a un árbitro que también, epa, quédate aquí quieto que yo trato de solucionar ese tema, ¿no? Algo así como, mira, si te pasas de la raya, tarjeta amarilla, si te pasas más allá de la raya, pues tarjeta roja. Algo así podríamos ver en nuestra sociedad, ¿no? Algo así, sí. yo me imagino, como un ejemplo. Árbitros hace falta. Sí. ¿Quisieras hacer algún aporte final antes de finalizar ese tema? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué les podrías decir a nuestras personas que están escuchando? Yo les diría que, bueno, que es muy interesante el tema de las herramientas para gestionar los conflictos y que yo creo que es una labor muy importante y que bueno, pues que consulten con los mediadores, que ahora se va a facilitar mucho esto y yo creo que hay una oportunidad para que la gente recurra más a sistemas alternativos de gestión de resolución de conflictos, porque hay una ley que entra en vigor el 3 de abril en toda España que básicamente dice que antes de interponer una demanda o digamos que llegar a utilizar la vía judicial, es necesario intentar un sistema, o sea, haber intentado un sistema alternativo de resolución de conflictos, que puede ser mediación, que puede ser arbitraje, que puede ser conciliación, que puede ser negociación directa entre las partes. Entonces, yo diría a todo el mundo que se informe, que hablen con los mediadores, con los servicios de mediación municipal que hay. En Cataluña tenemos bastantes, pero que se informen porque realmente es un empoderamiento muy necesario. Aparte de que los juzgados están saturados, que eso también hay que decirlo, es uno de los motivos por los cuales se hace esta ley, es que la gente tenga las herramientas para gestionar los conflictos y que de ese conflicto se pueda sacar algo bueno y avanzar y crecer personalmente y socialmente, yo creo que es fundamental, ¿no? Claro que sí. Y yo creo que es algo que hay que fomentar. Muy bien, pues Juan Ramón, muy interesante el tema del día de hoy. Espero que las personas que nos han escuchado les haya servido, aclarado un poquito más las dudas. Y si tienen alguna duda, este directo va a quedar grabado en la página de Motivación al Máximo. Así que si tienen alguna duda posterior, la pueden escribir y con gusto la vamos a responder, especialmente tú, ¿no? Que eres el experto en el tema. Yo, desde mi humilde conocimiento, podría dar alguna opinión, pero no más a profundidad como lo dominas tú, ¿no? Antes de despedirte, quisiera hablarles un poquito a las personas sobre tu experiencia. Eres economista con experiencia internacional y mediador especializado en promover la cultura de la paz.
y fortalecer la comunicación para gestionar conflictos y conseguir relaciones duraderas en el entorno comunitario y en las organizaciones. Actualmente coordina Asamblea Per Salom, que es un partido político aquí en la ciudad donde vivimos y que también tratamos de aportar nuestro granito de arena, ayudar a las personas que también tienen conflictos, que también sufren de necesidades, porque están quizás un poco olvidados por las autoridades, ¿no? Y también tratamos de ayudarles en ese sentido. Y también, pues, promovemos iniciativas que puedan apoyar en días específicos, como el Día de la Mujer, como el próximo Sant Jordi que se celebra aquí en Cataluña, el Salou, donde vivimos, y días festivos también, donde podemos también poner nuestras carpitas ahí para poder conversar con las personas que nos hagan llegar sus casos. Es un tema muy aparte de lo que es aquí el tema de hoy, pero pues podríamos también aportar en ese sentido de que estamos abiertos a que puedan también contarnos sus temas y poderles también ayudar en este sentido, ¿no? ¿Cómo te pueden contactar, Juan Ramón? ¿Por redes sociales o algún dato que quieras dar? Sí, bueno, tengo una web donde indico pues todos los servicios que ofrezco, o sea, o todo el acompañamiento que puedo hacer relacionado con la mediación, que es conflictsresolution.com, bueno, lo pondré luego en la descripción, en los comentarios. Sí. Y bueno, también perfiles de Instagram, que es también Conflict Resolution, o también, bueno, también en TikTok, y bueno, y luego a través del correo electrónico también os lo incluiré también, que es un poco más largo. Pero bueno, a través de Conflict Resolution, ahí está, bueno, y yo y algunos otros colaboradores que tengo, pues digamos que presentamos un poco cómo podíamos apoyar, pues a gestionar conflictos desde el punto de vista, pues comunitario, conflictos familiares, conflictos escolares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco explicado, y también hacemos como un glosario un poco, porque creo que es muy importante la divulgación sobre lo que es la mediación, cómo entendemos el conflicto, el acompañamiento que hay que hacer. También a veces es necesario unas terapias paralelas a la mediación, o sea, todo eso yo creo que es muy importante. Y bueno, pues estamos a disposición de que nos contacten, y sin ningún compromiso tenemos una llamada con las personas que lo requieran, y les explicamos un poco cómo le podríamos ayudar. Muy bien, Juan Ramón. Estamos encantados de poderte haber tenido el día de hoy en nuestro directo, especialmente yo que tenía ansias de poder entrevistarte y hablar un poquito más del aspecto profesional, ¿no? Ya nos reunimos como personas de amigos, de repente para tomar alguna copa, algún traguito por ahí, algún vermú, como le llaman. Hay que hacerlo. Reuniones que están pendientes, hace tiempo que no lo hacemos, esas pequeñas reuniones entre amigos. Hacerlo. Pero de la parte profesional me ha gustado mucho el tema que tienes, que dominas, y pues podríamos hacer posteriormente otro directo con alguna persona de repente, o personas que hayan vivido esta experiencia, y cómo llegaron a un acuerdo y cómo lo solucionaron. Exacto. Eso sería muy interesante para nuestros televidentes. Bien, nos quedamos por interno y nos conectamos en un próximo directo. Un abrazo para todos y feliz Día Internacional de la Mujer para todas. Saludos. Un abrazo, feliz día. Adiós. Gracias, igual, feliz día.